Década del 80 en Punta Alta, esos raros peinados y sonidos nuevos. Hacia fines de 1979 y principios de 1980, el rock argentino se topó nuevamente con dos bandas que se habían separado 10 años atrás. Hablamos del regreso de Almendra y Manal en medio de un clima que todavía perseguía, desaparecía y asesinaba. Y también con dos giras que cambiarían el rumbo de nuestro rock. Nos referimos a las de The Police y Queen en 1980 y 1981 respectivamente. ¿Seguro? ¿Por allí? ¿Por acá? ¡Y al fondo! ¿Y aquí? Mientras la nueva escena musical del planeta se iba construyendo alrededor de la New Wave, el post-punk y el rock de estadios, Argentina por un lado seguía inmersa en esa mezcla de rock folk hippie, estética de la primera mitad de los años 70, y por otro se aferraba al jazz rock, caras que en otras latitudes ya eran obsoletas. Obvio que había excepciones como Virus, que para 1981 ya demostraba adaptarse perfectamente a las nuevas olas estéticas y sonoras, sin dejar de lado lo filoso de la lírica. También iba asomando el punk con Los Laxantes, Violadores y Alerta Roja, y el hard y heavy metal con Riff y B8 a la cabeza. Del palo Dark Wave surgía La Sobrecarga, banda oriunda de Trenquelauquen que para 1982 habían sido apadrinados por Sumo y tocaban en el under porteño. Pero volviendo a 1980, la gran marca de aquel año redondo fue la del 8 de diciembre, cuando Mark Chapman apagó la vida de John Lennon a la salida del edificio Dakota. En nuestra ciudad, 1980 quedará grabado a fuego por las visitas de Serú Girán en marzo y de Vivencia en abril, producciones que estuvieron a cargo de Roberto González, quien era el dueño de la disquería Miroca. Ambos shows tuvieron lugar en el Club Los Andes con 2 semanas de diferencia. Muchos coinciden en que al show de Serú no fueron más de 100 personas, mientras que Roberto González aseguró que se vendieron 250 entradas. La banda estuvo acompañada por su representante Daniel Greenbank y María Soca Pederneiras, la novia brasileña de Charlie. Tocaron por casi una hora, lapso de tiempo que alcanzó para hacer delirar a las decenas de jóvenes que concurrieron aquel 29 de marzo al Club Los Andes. Estábamos en el centro y mis amigos dicen, che, vamos a obra. Vamos a Los Andes que toca Serú. Y a mí no me gustaba Serú, yo andaba en la onda de Kiss y Purple, ¿viste? Entonces estaban las ventanas que están actualmente, las ventanas con reja, y estaban abiertas porque hacía calor, o sea, nos quedamos ahí mirando y el escenario estaba ahí a 5 metros nuestros, 6. Y wow, qué flash, ¿viste? Escucharlo, esos los temas que sonaban en la radio en ese momento, tener a los tipos ahí a 6 metros. Y cuando terminan, dice uno de mis amigos, vamos a la esquina que está el colectivo ahí. Estaba parado sobre 11 de septiembre, justo en la misma manzana, pero en la esquina sobre 11 de septiembre. Vamos que está el colectivo, vamos a esperar, lo que sé yo. Fuimos y del lado de la calle, me acuerdo como si fuera hoy, estábamos en la calle y por ahí suben, ¿viste? Y Charlie se pone, colectivo del año del pedo, estaba la ventanilla bastante baja. Abre la ventanita corrediza así y asoma a la cabeza, me acuerdo tenerlo a un metro de distancia. Bigote uno de cada color, mitad de cada color. Y dice, loco, no vengo más a este pueblo de mierda. Me quedó grabado para toda la vida esa frase porque fue con esa voz y dijo tal cual eso. Asimismo, otros acuerdan que Charlie se encontraba de muy mal humor porque el escenario estaba armado de modo tal que ni bien levantaba la cabeza, ¡pum!, se la chocaba contra el techo. De hecho, González dijo que tuvo que ir él mismo a buscar a Greenbank para convencer a García que debía subir a tocar sí o sí. También hubo alguna que otra perlita como un parlante que explotó, pibes y pibas en los camerines con la banda y la buena onda de Oscar Moro, quien se sacó fotos con todo el piberío que no paró ni un segundo de pedir que toquen La Grasa, pero Charlie no lo quiso así, solo quería terminar e irse.
1980 y otra vez el gitano en el amanecer de una década en Punta Alta, la cuarta y última visita, esta vez en el club altense frente a un marco de público imponente. En tanto, entre el inicio de la década y 1983 comenzó a cocinarse una nueva edad del rock en nuestra ciudad con bandas como Enola Gay, Trilogía, Neurus, Cuerdas y Estación Rock, las cuales llegaban con condimentos que iban del rock and blues clásico a la fusión jazzera y el rock sinfónico y progresivo instrumental. Enola Gay, nombre fuerte para una banda que se agarró de esa imagen para cantar canciones antibelicistas, estaba compuesta por Julio Lidner en batería, Vinchuca González en voz y guitarra, Yogi Díaz en guitarra y Cicato Roth en bajo. En su repertorio había algunas canciones propias y covers de los Rolling Stones. Por su parte, las primeras incursiones del rock duro de la década las dio Trilogía, quienes entre principios de 1980 y febrero de 1983 tocaron en varios pubs y festivales. Sus integrantes eran Alejandro Rebull en guitarra y voz, Roberto Maidana en guitarra, Carlos Borghi en teclado, Oscar Erasún en bajo y Ernesto Indio Paredes en batería. Temas del grupo de Trilogía. Trilogía estuvimos hasta enero del 83. En cuanto a la parte de los temas, todos los temas eran míos, así que hacía más o menos 15, 18 temas míos, que como habrás escuchado la grabación, que tiene pobre 40 años, muy parecida, hacíamos mucho onda Black Sabbath y esa historia, me gustaba bastante eso. En 1981 nace Cuerdas, la única banda de rock sinfónico de Punta Alta que en tan solo 3 años marcó muchísimo a una generación de músicos y músicas que miraban de reojo el garage y el conservatorio. La conformaban Yogi Díaz en guitarra, Roberto Quevedo en guitarra, Marcelo Scrich en bajo, que al tiempo fue reemplazado por Ricardo Cicato Roth, Guillermo Tarzán Barroso en violín y coros, Julio Lidner en batería y Fernanda Rebull, quien no solo cantaba y tocaba la guitarra, sino que estaba al frente de la organización de las fechas. Como dato color, Fernanda fue una de las que posibilitó que en el 2013 Metallica pueda tocar en la Antártida Argentina. Tocamos en el castillo que estaba ahí sobre la avenida, ¿viste? La continuación de Avenida Colón, como yendo para Villa Arias. Tocamos en lugares insólitos y en festivales muy copados, cosas lindas, la verdad. Pero bueno, a veces es el momento, a veces no. Igual todos teníamos otras actividades, así que fue complejo. Yo después justo también empecé a hacer la especialización de mi carrera y bueno, igual ahora sigo haciendo música también. Pero claro que no es lo mismo, ahora tenés otra forma de tocar, grabar en tu casa, un montón de cosas. Durante 1981 y 1983, la banda tocó en diferentes escenarios de Punta Alta, Bahía Blanca y alrededores, entre los que se encuentran el Pub Trinidad y Tobago, la Sociedad Italiana, el Castillo de Villa Arias, Tío Carlo, Discoteca Star y en el Club Liniers, junto al grupo bahiense Mate, donde tocaba Ramiro Musotto. Muy poquito antes del regreso de la democracia, viajaron a Buenos Aires en busca de algún productor para grabar y conseguir fechas, pero lamentablemente las cosas no se dieron como esperaban. Sobre este viaje, Roth
recordó. Viajamos y volvimos a pulmón. La oficina a donde fuimos a encontrarnos con Greenbank estaba llenísima de escritorios con mucha gente trabajando y afiches de gran tamaño de Serú Girán que colgaban de la pared. La resultante de toda aquella movida derivó en que teníamos que costearnos una gira por el sur argentino y después volver a charlar. Y la verdad es que no se podía. Lo hicimos porque veíamos posibilidades, pero todo quedó ahí y la banda se disolvió. Regresemos a 1981, a los pasillos de la vieja Escuela Técnica ENET número 1, donde un grupo de pibes de entre 14 y 15 años le dieron forma a Estación Rock, banda que comenzó haciendo covers y que muy rápidamente se puso a componer cuando muy pocos lo hacían. Estos pibes eran Gustavo Zunino en guitarra, Alejandro de Gracia en batería, César Gaitán en guitarra, Pablo Beni en bajo y a lo último se sumó Fabio Ruiz en la voz. Con algunos temas propios, en 1983 se presentaron en el Pub McQueen, como así también en el Club Rosario junto a otra banda amiga que eran los Neurus, con quienes juntaban los equipos porque no abundaban en ese momento. También lo hicieron en Pehuenco, en una de las primeras fiestas del Sol y en la fiesta de la democracia en la Plaza General Belgrano. En 1983, Zunino se aleja de la banda y Fabio Ruiz toma su lugar en la segunda guitarra. Pablo Beni toma el mismo camino y en su lugar ingresa Fabio Chino Benítez. El 21 de septiembre de 1984 fueron ganadores del certamen Oído Musical de la Juventud en Montehermoso, organizado por la Cámara Junior de Bahía Blanca. En 1985 se suma Carlos Lencinas en teclado hasta que a fines de ese año se separan definitivamente. Lito vuelve al pueblo luego del exilio. En 1982, la ciudad recibió la visita de Lito Nevia en el pub Trinidad y Tobago, donde la familia Volpe coordinaba la pata cultural y artística. Nevia regresaba de su exilio de casi 4 años en México, donde había grabado 1981 junto a sus viejos compañeros del trío Jorge González y Néstor Astarita, y se sumaba a la formación cordobesa de jazz rock Banda del Centro, con quienes ese año grabaron Llegamos de los Barcos. Quien estuvo aquella noche en Trinidad y Tobago es Roberto Olea, histórico DJ puntaltense que justamente pasaba música en el lugar y al respecto dijo: en una de las reencarnaciones de Trinidad y Tobago, creo que la pata musical del lugar, no estoy tan seguro, había pasado a manos de Víctor Volpe, notable músico puntaltense que grabó en Melopea y que era muy amigo del rosarino. Su papá, Antonio, junto a Rubén Amayo, contrabajista de la Sinfónica de Bahía Blanca, hicieron una movida cultural impresionante en la parte de atrás, donde estaban los reservados. Todos los días funcionaba como tanguería y el grupo estable era el trío contemporáneo de tango, un lujo para cualquier lugar de la Argentina y el mundo. En tanto, yo trabajaba los fines de semana como disjockey y recuerdo que Lito vino solo a presentar su disco 1981, que traía para John. Fue una noche genial y Lito con sus teclados y su magia, inolvidable. Son muy amigos con Víctor, por eso vino a Trinidad. Y en una de esas charlas Lito le dijo a Víctor: si yo tocara la mitad de lo que tocabas vos, sería un fenómeno. Y si alguien observa el vinilo 1981, en los créditos que aparecen en la contratapa está el agradecimiento a Víctor y a Punta Alta. Por aquellos años, cada semana, gracias al trío contemporáneo, Punta Alta resultaba ser el mejor lugar en el mundo. Si quieren venir, que vengan. Hacia 1982, luego de 6 años de oscuridad, terror y muerte, la dictadura decidió jugar su última carta apostando a glorificar sus bases y reencauzar su doctrina. El plan ideal: declararle la guerra a Gran Bretaña, quien ocupaba los archipiélagos desde 1833. Comenzaba a darse un nuevo escenario del rock y la canción, donde aparecían en la escena del under porteño Los Violadores, Soda Stereo, Patricio Rey, Virus, Sumo y Los Twist, entre otros, al tiempo que se prohibía difundir música en inglés. Este escenario imprevisto rumbió fructífero para el rock y dio pie al surgimiento de un nuevo movimiento social, lo que muchos catalogaron como rock nacional, sobre todo el gobierno militar. Fue también el año en que se organizó el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, una manera del gobierno militar de acercarse estratégicamente a la juventud y de homenajear a los soldados que por aquel entonces luchaban en las Islas Malvinas.
hecho que quedará para siempre marcado por esa historia de doble entrada, donde por un lado estaban los músicos que dijeron sí a la participación en el festival, algunos como Spinetta y León Gieco asumieron mucho más adelante que se equivocaron en participar, y por otro, las voces disidentes de Los Violadores y Virus. Cabe resaltar que los hermanos Moura sufrían la desaparición de su hermano mayor. Pero la perlita del encuentro fue lo que ocurrió con todo lo recaudado en la jornada del 16 de mayo, a la que asistieron más de 70.000 personas. Ni una sola frazada o alimento que se recaudaron fueron a parar a destino, a esos soldaditos que se encontraban en el campo de batalla bancando el frío, el fuego enemigo y el fuego amigo también. Por su parte, en el Parque Sarmiento de nuestra ciudad se organizó un festival para juntar alimentos para los soldados, del que participaron bandas como Cuerdas y Aiquerás de Bahía Blanca, entre otras. Músicos de ambas bandas recuerdan que ese día una señora se subió al escenario, agarró el micrófono y empezó a gritar: "Miren estos pibes tocando la música que tiene origen en Inglaterra, mientras nuestros hijos mueren en la guerra", y arengó a la gente para que se pongan a cantar la samba de Vargas, pero nadie le hizo caso. Para 1982, Punta Alta estaba catalogada por muchísimos músicos y músicas, sobre todo de Bahía Blanca, como la ciudad más rockera del sur argentino. De hecho, las bandas bahienses tocaban más en nuestra ciudad que en la suya. En noviembre de ese año, el mismo mes en que se llevó a cabo la 4ª edición del Barrock en el Estadio de Obras Sanitarias, el ex bajista de cuerdas Marcelo Scritch junto a Miguel Parodi organizaron el primer festival de música electroacústica contemporánea del sur en la sede del Club Rosario. La estrategia de Scritch de ponerle ese título al festival fue para despistar un poco y hacer pensar, sobre todo a la comisión del lugar donde se realizó, que iban a confluir bandas de música contemporánea o tango, pero la posta era que se trataba de un recital de rock sacado de la galera en un momento complejo y sin tantos lugares donde montar movidas. Me acuerdo la reunión con los dirigentes del Club Rosario, que nos cedieron el espacio, como cuando estábamos probando sonido bajó uno que estaba arriba, no sé por qué, estaría en la sede, no sé qué estaría haciendo, y nos empezó a gritar, y como me enfrenté a él, claro, ponerle un nombre tan sofisticado era porque en ese momento el llamado rock nacional o lo que fuera eso no tenía el más mínimo prestigio. Como ellos sabían que yo tocaba con los Volpe, no sabían bien qué era lo que iba a ser ese festival, si íbamos a tocar tango, porque hablamos de muchas cosas. Lo que queríamos era que nos dejasen el local. Y me acuerdo perfectamente cuando salimos con Miguel Parodi, cómo hablábamos todo con eufemismo para no desvelar que en realidad era un festival de rock. Ellos no sabían bien qué era, y bueno, después cuando pasó todo nos recriminaron un poco. El 80% de la grilla eran bandas provenientes de la vecina ciudad, entre ellas 1000 Watts, donde tocaba Néstor Iencenela, quien actualmente vive en México, y sobre este hecho dijo: "En ese entonces Punta Alta era rock and roll a full. No sé por qué razón, pero nosotros tocábamos mucho más en Punta Alta que en Bahía Blanca. O sea que la música que hacíamos nosotros, que era rock and roll, muy basado en Lynyrd Skynyrd, ¿no? Los rock sureños hacíamos. Gustaba mucho ahí en Punta Alta, ¿no? Y sí, fuimos invitados seguramente por los chicos de cuerda, porque el Negro Quevedo era amigo de todos nosotros, ¿no? Y de hecho nosotros lo invitábamos a otros conciertos en Bahía, o sea que era bastante común eso. Viajamos a la mañana, ya te digo, en la camioneta de Gustavo Arriotti, que le decíamos la rock and rollera, y llegamos y estaba como todo medio raro. Me acuerdo que había militares cuando llegamos, que nos sacó un poco de onda. Porque 1982 todavía estaban los militares, ¿no? Y no sé si probamos sonido, creo que sí, que probamos sonido más o menos, pum pum, y después tocamos y la rompimos. Esa banda era una bandota, la 1000 Watts. Y que sí había sido raro porque la época era rara, entraba gente y salía, la gente no sabía si quedarse, si irse, porque era muy raro, un recital en el año 82 era medio extraño, ¿no? En esa época había muchos servicios de inteligencia infiltrados, nosotros ya estábamos acostumbrados, que siempre teníamos alguno colgado, entonces hasta hablábamos en clave o no hablábamos, ¿entendés? Porque estaba lleno de infiltrados que eran botones de los milicos, ¿no?
nace Neurus. Durante los últimos meses de 1982 se terminó de formar una de las bandas de rock que más años duró y que pasó por infinidad de formaciones. Nos referimos a Neurus, que en su primera alineación contó con la presencia de Fabián Quinteros en batería, Roberto Britos en guitarra, Carlos de la Vega en guitarra, Luis Capi Sánchez en voz, Gabriel Daire en bajo y Esteban Pachi Rodríguez en teclado. Sobre el debut de la banda, Carlos de la Vega dijo: había un pub en la esquina de Humberto Primo y Rivadavia que se llamaba Maxims, que había reabierto sus puertas con un nuevo nombre y dueño luego del cierre del legendario La Cupol. Ahí, todos los fines de semana, se realizaban zapadas y se lo podía ver a Cacho Miranda con su Gibson Les Paul pasándole la franelita luego de cada tema. Ese fue el lugar elegido para el debut el 9 de enero de 1983, noche en la que al mismo tiempo que se despedía Fabián Quinteros, quien se iba a estudiar a La Plata, conoceríamos a su reemplazo, Luis Bambino Ostertag, quien contaba con tan solo 15 años y que con el paso del tiempo llegaría a ser guitarrista. Festival por los Inundados del Litoral. 1983 llegaba con nuevos aires y el 24 de abril en la cancha de básquet del Club Rosario se realizó el Festival por los Inundados del Litoral, un recital organizado por Estación Rock junto a profesores de la Escuela Técnica ENET número 1, del que también participaron Neurus y Cuerdas, que se sumó a último momento. La jornada se dio entre un desfiladero de personas que se acercaron con alimentos no perecederos y ropa de abrigo para dar una mano a los damnificados de las inundaciones que azotaban en ese momento al litoral de nuestro país. Sobre aquella jornada, Capi Sánchez recordó: el escenario estaba en la mitad de la cancha y estaba enfocado para una sola bandeja. O sea que, y la bandeja esa estaba, no te digo repleta, pero digamos que mirando desde el escenario estaba completita, estaba piola. Después vos cuando te metías sobre la bandeja para sentarte, había espacios, ¿viste? Pero bueno, hubo muy buena respuesta. Llevaron frazadas, alimentos no perecederos. Sara Gaitán, que tocaba la guitarra en Estación Rock, fue a casa y me invitó a ese evento. Y fuimos, yo le dije a los chicos del barrio, y fuimos todos los chicos del barrio, me acuerdo apoyando, llevando un alimento no perecedero, y me reacuerdo, éramos pibes, teníamos 12, 13 años, y ahí ahí vi a Neurus por primera vez. Hacia las colinas, en la oscuridad.